Y el título entonces de la predicación es El Rey de la Gloria, que nace del mismo Salmo, ¿sí? Nace del mismo Salmo. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Porque la palabra no nos dice específicamente quién es, aunque claramente cuando la leemos nos damos cuenta. Pero aquí no se está haciendo uso de un nombre más que de una cualidad, de un atributo, de una perfección, como algunos también lo conocen. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? ¿Por qué es Rey? ¿De qué tipo de gloria está hablando? ¿Por qué este Rey es merecedor de toda la gloria? ¿Por qué? Es merecedor de que nosotros demos todo de nosotros, nuestras vidas estén completamente consagradas a Él. Porque es deber, y ahora cuando estábamos orando escuchaba al hermano de Tere utilizar una palabra de forma reiterativa que se utilizó en una de las canciones y que creo que es una palabra muy importante para nuestras vidas, y es ¿por qué la necesidad de vivir en pureza? La palabra pureza, ¿por qué? Que esa es la forma en que nosotros damos gloria al Señor. ¿Por qué? ¿De qué se trata todo esto? Pero vamos entonces a explorarlo. Vamos a hacer una lectura de corrido del Salmo y ya luego lo iremos analizando por partes. Dice el Salmo 24, Salmo de David: Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Elevad puertas vuestros dinteles, levantaos puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Elevad puertas vuestros dinteles, levantaos puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Nuevamente pregunta en el versículo 10, ¿quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de la Gloria. Y antes de que pasemos a algunos detalles, vamos a simplemente considerar un par de datos. Y es, ¿por qué se escribió este salmo? ¿Sí? Como lo habíamos dicho en algún otro momento, hay una razón no netamente profética por la cual se escribió este Salmo 24. Es decir, David no escribió pensando estrictamente o solamente en la venida del Mesías, sino que, según el punto 1, y de acuerdo que es una lectura que ya podríamos hacer en nuestras casas, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, narra el momento en que se está transportando el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, desde la casa de un hombre llamado Obed-Edom hacia Jerusalén. Y por motivo de todo el júbilo, la alegría y el gozo que representaba la entrada nuevamente de la presencia de Dios a través del arca hacia Jerusalén, fue que posiblemente se escribió ese salmo. ¿Sí? Pero además, cuando miramos Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11, el primero a manera histórica, la segunda desde una posición mucho más teológica, puede tener representación en el momento histórico en que Jesucristo, montado en un burro, entró a Jerusalén, así como sucedió con el arca, y cuando entraba, los más jovencitos que decían, Hosana, Hosana, ¿sí? Recuerden que esa expresión Hosana significa
Señor, sálvanos, pero en una otra explicación significa, Señor, tú eres el Salvador. Este que entró en algún momento en una forma de arca, representado, simbolizado más bien por un arca, ahora entró en la persona de Jesucristo en Jerusalén, montado de la forma más humilde como podría entrar un rey a la ciudad de Jerusalén. Amén. Ahora vamos entonces a explorar un poco el texto en algunas secciones en que lo dividimos para que podamos entender un poco más de las profundidades de hacia dónde nos dirige el Salmo y por qué es tan relevante en cuanto a la profecía del Mesías por venir. Comienza diciendo entonces el texto nuevamente: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció ¿sobre qué? Sobre los ríos. El propósito entonces del salmista con este primer versículo era recordar, no enseñar, pero sí recordar que nuestro Dios es el creador de cuantas cosas existen. No solamente de la tierra, nuestro Dios es el Dios del universo. Pero hablando solamente de la tierra, nuestro Dios es Señor de toda la tierra y de todo lo que la compone. El cielo o el firmamento, las nubes, los mares, la lluvia, el sol, las estrellas, la luna, el día, la noche, el viento, los ríos, los bosques, las montañas, los árboles, los animales, absolutamente todo lo que compone la tierra le pertenecen al Señor. Pero además cuando dice el mundo y cuantos la habitan, dicen cada porción de ella, no solamente en términos generales, sino los detalles, cada porción de tierra que hoy conocemos como países, como naciones, como gobiernos, y todos los que habitan estas tierras también le pertenecen al Señor. No hay absolutamente nada existente en la tierra que no pertenezca al Señor. Aún las cosas que los hombres dicen que han creado por sus propias manos, todo eso ha sido creado porque Dios les ha permitido la capacidad, la inteligencia y la habilidad de crear cosas. De hecho, el hombre en sí mismo no tiene la capacidad de crear nada, sino de reproducir lo que por inteligencia Dios le ha dado para que pudiera crear. El hombre no es creador, el hombre reproduce lo que Dios le ha provisto en su capacidad creativa. Así que absolutamente todo está claro, que todo le pertenece al Señor. Eso incluye lo que se ve y lo que no se ve, lo visible y lo invisible, la amplitud de la tierra, la profundidad de las aguas, la plenitud de los habitantes, seres físicos, lo material, lo espiritual. Absolutamente Dios tiene gobierno y señorío sobre todo, todo. Aún sobre lo que usted dice que es suyo, como su familia, su trabajo, su casa, su dinero. Ni lo que traemos como ropa nos pertenece. Solamente nosotros tenemos algo, solamente una cosa que nos pertenece, y es el Señor. Pablo en Filipenses 4:19 hace alusión a Dios como suyo cuando dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios. De resto, nada de lo que decimos que es nuestro es nuestro. Pero ¿cuál es la razón para que Dios sea el dueño de todo? ¿Será simplemente un acto arbitrario o tirano? El versículo 2 nos da la respuesta cuando dice: porque. Esa primera palabra establece la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Dios es el creador, o mejor, Dios es el amo y dueño y señor por cuanto Él es el creador.
Porque no solamente Dios fundó todas las cosas de la nada con el poder de su palabra, sino que la sostiene. Ahí están los dos términos. No solamente la estableció, sino que la afirmó. Y no solamente que la afirmó, esa palabra implícitamente significa que Dios no solamente la sostiene, sino que la sustenta. Volvemos entonces a lo que decíamos ahora. Nosotros no tenemos, porque somos muy trabajadores, porque somos muy inteligentes, porque tenemos muchísimos méritos, somos sostenidos por el poder de Dios. Podemos alimentarnos por el poder de Dios. Podemos estar en pie por el poder de Dios. Nos podemos reunir y podemos venir hasta este lugar para congregarnos y adorar al Señor por el poder del Espíritu de Dios. Tenemos salud, aún con todas las dificultades, por el poder de Dios. Somos sostenidos y sustentados por Él. Dios ha provisto en la naturaleza todo lo que el hombre necesita. La naturaleza provee no solamente de belleza para recrearnos y para magnificar de alguna forma su gloria, sino que en la misma naturaleza nosotros encontramos recursos para el bienestar de nuestra salud. La tierra misma provee de los alimentos que nosotros consumimos. Dios ha provisto el sol, Dios ha provisto de la lluvia, Dios ha provisto de todos estos recursos para la manutención de su creación. Así que si Dios lo ha creado todo, Dios ha afirmado la tierra y Dios lo sustenta todo, es la razón para que podamos decirlo del versículo 1, que Él es el Señor de todo. No comparte su señorío con nadie. Dios es completamente autosuficiente. Nadie le aconseja, no se apoya en nada, no se apoya en nadie. Y por esto, ante la gloria de lo que puede expresar esos dos versículos, el salmista establece una pregunta en el versículo 3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Porque si estamos hablando de un Dios con una capacidad creativa de cosas que nos hacen ver minúsculos, porque físicamente hablando nosotros somos tan pequeños y mucho menor que un grano de la arena del mar en comparación con las estrellas, con la luna, con el sol y con los demás planetas. Somos tan minúsculos, pero la creación es tan minúscula delante del Señor, cualquiera que sea, y eso define el gran poder de nuestro Dios, que establece la pregunta en el versículo 3. Ante la declaración de que Él es el creador y sustentador de todos, ¿quién puede subir al monte del Señor? Y dice, no solamente quién puede subir, quién puede estar. Esa palabra estar dice, no solamente entrar, sino permanecer. No solamente quién puede acercarse, quién puede sobrevivir. ¿Quién puede sostenerse en pie en su lugar santo? ¿Quién podría? Es una pregunta entre sin respuesta y con una respuesta contundente. De hecho, si nosotros analizamos un poco el texto bíblico en todo el Antiguo Pacto, y si mi memoria no me falla, solo un hombre que pudo acceder al monte del Señor y no morir. ¿Quién fue? Moisés. Lo hizo una vez cuando pastoreaba las ovejas en el desierto y pudo tener una experiencia con la zarza ardiendo en el monte Oreb, pero posteriormente ya no eran las ovejas, sino que era el pueblo de Israel en el mismo monte que ya se conocía como el monte Sinaí.
donde Dios los llamó para que estuviera 40 días y 40 noches delante de él. Y aun cuando él clamaba por ver la presencia del Señor, la palabra dice que ¿qué hizo el Señor? Puso su mano sobre él y tan solamente cuando pasó pudo ver sus espaldas. Pero pudo sostenerse no por sí mismo, sino por el poder de Dios que le dio la capacidad de sostenerse, aun cuando el pueblo se estremecía diciendo es que son truenos, es que son terremotos, es que son sonidos de trompetas. Era tal lo que podía producir en el corazón del pueblo que ellos le dijeron a Moisés, nosotros no queremos que nos hable directamente. Que Él te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Y Moisés pudo sostenerse, pero insistimos, no porque hubiese un mérito en Moisés, sino por el poder y la gracia del Señor. Pero además porque Moisés tipifica a alguien mucho más grande y mucho más glorioso, a quien él mismo dice en el libro de Deuteronomio que se levantaría un profeta como él de en medio del pueblo. Y responde, entonces, ¿quién puede subir al monte del Señor y quién puede estar en su lugar santo? Dice, solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Cuando leemos el versículo 4, todos estamos excluidos. Porque pareciera que sí hay algunos que pueden, pero cuando, insisto, miramos el versículo 4, todos, absolutamente todos estamos excluidos. Porque Juan Calvino tal vez decía alguna vez que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Todos tenemos un corazón lleno de idolatría, todos sin excepción. Adoramos nuestros cuerpos, adoramos a nuestras parejas mucho más que cualquier otra cosa. Tenemos una obsesión por un hábito que nos hace daño y no nos importa. Tenemos una ambición desmedida por el dinero. Por eso trabajamos los domingos y no nos importa. Por eso tenemos 3 y 4 trabajos. Tenemos una ambición desmedida por nuestro dinero. Tenemos una ambición desmedida por nuestros amigos. Tenemos una ambición desmedida por el entretenimiento. Pero además cuando dice no jura por dioses falsos, lo que está diciendo es que solo aquel que nunca ha engañado a su prójimo con juramentos falsos es digno de entrar. Pero cuando dice además que no solamente el de manos limpias y corazón puro, está diciendo el que nunca ha hecho maldad, ni su corazón ha deseado maldad. Alguno puede decir, yo sí soy digno. Incluso ni Moisés. Porque recuerden que Moisés previamente ya había asesinado a alguien. Pero dice el versículo 5, quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. ¿Quién es así? ¿Cuántos son como la característica del versículo 4? Pero dice el versículo 6, tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y viene un término que nos es muy recurrente en el libro de los Salmos y es la palabra Selah. Selah. Que aparece también al final del Salmo. Ese término Selah puede significar tantas cosas como silencio o una pausa para la meditación. Escuchen esto. Ese Selah es una invitación a meditar en lo que previamente se ha dicho. Y previamente se ha dicho
que nuestro Dios es un Dios eternamente inmenso, capaz de crear todas las cosas y sostenerlas con el poder de su palabra. Y que es tan grande que ninguno de los que Él ha creado en ninguna parte puede acceder a su lugar santo, ninguno puede permanecer en pie delante de su presencia. Porque ninguno que en el mundo está se halla libre de no haber pecado con sus manos y con su corazón. Ninguno es libre para no ser acusado de idolatría. Ninguno. Pero ese Selah no solamente es una invitación a meditar en lo que sucedió, sino a estar expectante en lo que viene. Y encontramos estos textos. Y dice: elevad puertas vuestros dinteles. Levantaos puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Suena bastante lindo, pero no es tan claro. De hecho, él mismo se pregunta: ¿quién es este Rey de la Gloria? Y dice: el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Luego nuevamente pregunta o declara en el 9: elevad puertas vuestros dinteles, levantaos puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Y dice el versículo 10, pero se dan cuenta que la respuesta es casi igual, pero no es igual. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Y termina diciendo: ¿cómo? Meditar para responder lo siguiente. Dios nos ha creado con el fin de que nosotros, su creación, manifieste su gloria. Pero que de entre su creación haya un pueblo que pueda subir a su monte y estar en pie permanentemente en su lugar santo. Un pueblo que sea santo en sus manos, un pueblo que sea santo en su corazón. Pero un pueblo que no tiene por sí mismo la capacidad de vivir en esa condición. Pero que además pueda disfrutar de las bendiciones de Dios y a quien Dios le haga justicia por vivir en esa condición. Pero Dios no ha creado seres humanos para que se pierdan eternamente, sino para que vivan para su gloria, pero por sí mismos no tienen la capacidad de hacerlo. Y cuando dice en el versículo 7, así como en el versículo 9, elevad puertas vuestros dinteles, no es más que una figura o una declaración que expresa que es necesario que se abran las puertas en su máxima expresión o en su máxima capacidad para que entre alguien. De hecho, algunas culturas tenían la costumbre de que cuando algunas personas de alto honor, de muy importante nombre, les visitarían en sus casas, ellos no solamente abrían las puertas, sino que las retiraban de su marco para que pudiera entrar esa persona de tan alto honor. De hecho, cuando se dicen que elevad vuestras puertas o elevad puertas vuestros dinteles, se está pidiendo que las puertas por las que se accedían a través de las murallas fueran abiertas hasta lo sumo, hasta la parte más alta, para que pudiera entrar alguien muy importante. Pero dice que ese tan importante que va a entrar es a alguien que se le conoce como el Rey de la Gloria. Y a quien se le describe en el versículo 8, no solamente como el Rey de la Gloria, sino que se le dice que se llama fuerte
y valiente, pero además se le conoce como el valiente guerrero. Y escuchen esto. El versículo 7 y el versículo 8 no son más que una expresión de la encarnación de Cristo. El versículo 8 está expresando que desde la eternidad va a entrar al Rey de Gloria a ser como uno de nosotros para enfrentar una lucha en contra de la muerte y en contra del enemigo de nuestras almas. A enfrentar una batalla que ninguno de nosotros podría enfrentar por sí mismo. A enfrentar una batalla en la cruz del Calvario para que luego de resucitar nosotros pudiéramos tener una esperanza con Él. Miren qué impactante esto, y yo no sé si lo podemos recrear en nuestras mentes, que el Rey de la Gloria, que vivía en la eternidad, de hecho las Escrituras dicen que Él habita la eternidad, en su sitio de esplendor y de majestad, ahora las puertas se abren para que salga de la eternidad, pero para que entre en esta tierra, en este espacio, en este presente. Entre todas las bienvenidas que se le dieron al Rey de Gloria en la tierra, una de ellas es muy diciente en Juan capítulo 1. Cuando Juan lo ve a lo lejos y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha entrado el Rey de Gloria, ha salido de su lugar para ponerse en nuestro lugar. Eso es lo que dice el versículo 8. Que el Rey de Gloria entraría como fuerte y valiente y se le conocería como valiente guerrero, por cuanto tendría una batalla. Claramente en Mateo 4, cuando se dio la tentación de nuestro Señor Jesucristo por Satanás allí mismo en el desierto. Pero además la palabra dice que fue tentado en todo, sin pecado, además otra batalla que pudo librar y ganar, pero además ir a la cruz por sí mismo y luego vencer. Y luego dice el versículo 9 nuevamente: elevad puertas vuestros dinteles, levantaos puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Y nuevamente dice Selah. Pero que en este caso está diciendo que ese del versículo 8 se le llama valiente guerrero, porque lo que venía a hacer lo hizo, que era triunfar en la cruz del Calvario. Ahora se llama a abrir nuevamente las puertas de las cuales salió un día en la eternidad. Esas puertas por las cuales Él pasó para venir a la tierra, ahora en la eternidad nuevamente se pide que se abran las puertas del Rey de la Gloria, porque ya ahora no estará entrando simplemente como un hombre, sino como Dios. Por eso aquí ya no se le llama fuerte y valiente, el valiente guerrero, sino que quien va a entrar es el Señor Todopoderoso. Porque en la cruz murió el hombre, pero el Dios, quien es Jesucristo, vive todavía. Ya no entrará entonces con un cuerpo humano, ya entra con un cuerpo glorificado, como el mismo Señor que abandonó la gloria cuando vino a rescatarnos. Ese término, entonces Dios de los ejércitos, o el Señor Todopoderoso mejor, se le conoce como Jehová Sebaot, que significa Dios de los ejércitos, ¿sí? Dios de todas las fuerzas celestiales y terrenales. Así es como se le conoce. Entró a la tierra siendo Dios, pero entró como un hombre, pero regresó a la eternidad con la gloria que tuvo antes, como el Dios Todopoderoso. Que Jesucristo no solamente entró, luchó, murió, sino que resucitó, ascendió y hoy es nuestro Dios sentado en el trono a la derecha del Padre, preparando habitación para nosotros, preparando un lugar para nosotros.
que olvidé decir entonces, al final del versículo 10 vuelve y aparece el término Selah. Que mientras el Selah del versículo 6 nos decía, reflexionemos que estamos completamente perdidos, el versículo 10 dice, reflexionemos que tenemos una esperanza. De hecho, si retrocedo un poco, dice que el único que puede entrar al monte del Señor y permanecer en el lugar santo, el versículo 4 lo define como Jesucristo. El versículo 5 define todos aquellos que han nacido por el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo, que son y serán como el Señor. Y dice el versículo 6 que los que son de Jesucristo, son una generación de los que buscan permanentemente el rostro de Dios. Dice este comentarista, un teólogo estadounidense, Walter, no sé cómo irá pronunciándolo, Brueggemann, creo yo, se pronunciará así, quizás yo que sé. Esperemos que sí, en el nombre de Jesús, que Él no me escuche. Destaca cómo el Salmo establece una conexión entre la creación de Dios, la pureza humana y la venida del Rey de la Gloria. En su visión, el Salmo nos desafía a vivir con la conciencia de que todo en nuestras vidas debe someterse a la autoridad de Dios. Todo, absolutamente todo. David hablaba hace 8 días de que el Señor, que es nuestro pastor, no solamente nos da el beneficio de que nada nos falta, sino que Él nos da dirección. Y si en el Señor tenemos la posibilidad de encontrar dirección, ¿por qué nunca consultamos por su dirección? ¿Por qué todavía seguimos creyendo que somos autosuficientes? ¿Por qué todavía seguimos creyendo que hay áreas de nuestra vida que podríamos manejarlas por nosotros mismos? Nuestro Dios gobierna todo. Nuestro Dios gobierna todo. Nuestro Dios es un Dios completamente santo. Pero además, nuestro Dios es un Dios que demanda de nosotros como pueblo que seamos también santos. No seremos perfectamente santos, pero tenemos que tener un corazón, una mente, alma, nuestros cuerpos que expresen una intención de ser santos como nuestro Dios es santo. ¿Cómo están nuestras vidas hoy delante del Señor? ¿Cuál es nuestro verdadero estado delante de Dios hoy? Dice que el Salmo 24 nos invita a reconocer a Dios como el soberano absoluto, a vivir con pureza y justicia y a darle la bienvenida a nuestras vidas como el Rey de Gloria. Es un recordatorio de que la verdadera bendición no está en lo material, sino en caminar en integridad con Dios y permitirle gobernar nuestros corazones. ¿Qué tan rendidos estamos? Las personas que hoy no están aquí congregándose con nosotros, ¿por qué no están? ¿Por qué no están? Las personas que se pueden conectar, ¿por qué no se han conectado? Ahí está. Recuerden que estamos hablando del Señor Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, y que solamente Él tiene el poder de discernir nuestros corazones y sabe lo más íntimo de nuestros pensamientos. Nuestro Dios es un Dios santo. Porque hasta hoy no hemos tomado con seriedad. Miren que no estoy diciendo por qué ustedes no, porque nosotros, me incluyo, no estamos tomando con seriedad el hecho de vivir en santidad, en pureza. ¿Por qué? Porque realmente no estamos tomando el tiempo para lo que hace el Selah.
meditar en la grandeza de nuestro Dios y en lo efímero de las cosas por las que peleamos en esta tierra. Estamos dándole mucho tiempo a cosas que realmente no valen tanto. Trabajamos 8 horas diarias por 1.000 euros. Y dedicamos media hora diaria por algo que tiene que ver con la eternidad, si acaso. Porque nos es una dificultad ir al grupo. Nos es demasiado terrible estar en un discipulado. Y ya nos parece bastante complicado leer las Escrituras. Entonces, a hoy, nuestras manos y nuestro corazón no es suficientemente limpio ni puro, ni están libres de mancha, como deberían estar. Pero tenemos al Rey de Gloria que nos ha concedido su gracia. Tenemos al Rey de Gloria que nos concede una oportunidad más. De quien se dice en el libro de Lamentaciones que por su gracia nosotros no hemos sido consumidos. Pero qué grande es su fidelidad. Pero qué grande es su bondad. Que los inmaduros tomarán lo que estamos diciendo simplemente como un regaño para decir y una excusa para decir no vuelvo, porque me tratan muy mal. O el predicador de turno me trató muy mal. Pero para los que están en Cristo Jesús, como una esperanza para tomar el desafío de vivir para la gloria del Señor. Porque no lo estamos haciendo. Escuchen, no lo estamos haciendo. Porque estamos desperdiciando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro intelecto, nuestras fuerzas. Porque el Rey de la Gloria un día entró para rescatarnos. Vino solo, porque ese Rey de la Gloria volvió a la eternidad para no entrar solo. Porque nosotros somos suyos. Porque hemos sido comprados a precio de sangre. Para vivir para su gloria.